Y lo primero tiene que ver con esto que avanzábamos. Imágenes que son increíbles de lo que ha dejado este asalto a una casa de cambios en Villamorra. Estamos observando el momento en el que cae una bolsa que estaban trasladando, una bolsa que transportaba más de 1.000 millones de guaraníes y un cuidacoches que va a recoger esa bolsa. Un cuidacoches al que quienes trabajan aquí en la zona de Villamorra lo conocemos, lo vemos habitualmente. Todos pasaron al lado, nadie se percató de qué podía tener esa bolsa en medio de un atraco que estaba conmocionando a Villamorra. Y aquí van a ver ustedes, primeramente se abre parte de una de las puertas del vehículo y ahí es que salta primeramente en la lomada la bolsa, pero continúa dentro de la carrocería. Cuando aquí, ya con la puerta abierta, cae la bolsa, se arrastra en el plástico que tiene la base de la carrocería y van pasando varios vehículos. Un cuidacoches es el que se percata y levanta la bolsa sin distinguir probablemente todavía qué es lo que había ahí dentro. Luego de esto, el cuidacoches va y entrega la bolsa a el dueño de una lavandería o de un lavadero, digo, y de una pizzería. A partir de ahí, una historia que ya el compañero Iván Páez nos va a contar. Pero una sola bolsa, 1.000 millones de guaraníes. Hoy, el fiscal de la causa, y ahí vamos a ir construyendo la historia, nos refería muy temprano, a través de Monumental, en una primera charla, que 600 millones de guaraníes era la primera declaración que habían dado los propietarios, más unos 115.000 dólares, un total que ya llevaba unos 1.400 millones de guaraníes aproximadamente. Pero solo en guaraníes, en esta bolsa en particular, había casi 1.000 millones de guaraníes, por lo que también se abre otra arista dentro de la investigación de cuánta plata se han llevado realmente. Pero Iván, la historia completa, recapitulemos, porque el cuidacoches finalmente fue presentado primero con una capucha como uno de los detenidos producto de lo que había sucedido. Pero en realidad fue alguien que encontró la plata e inmediatamente se fue y entregó, ¿o no es así? Así es, Santi, audiencia, muy buenas noches. Estamos sobre las calles Senador Long y Andrade y les invito a partir de este momento a caminar juntos por la calle del barrio Villamorra de Asunción para entender en detalle todo lo que pasó ayer en horas de la tarde. Empezamos contando que aquí a 2 cuadras se ubica la casa de cambios Fénix, que a las 14 horas exactamente era asaltada por estos agentes, falsos agentes en verdad, de la SENAT que llegan anunciando un allanamiento, pero en realidad se trataba de un millonario asalto. Culmina el asalto, se da un enfrentamiento a balazos con la policía, la camioneta de los delincuentes viene por Senador Long, y luego, con una velocidad impresionante, ustedes lo ven en las imágenes de cámaras de seguridad, esta camioneta gira para tomar Andrade, que es el movimiento que vamos a hacer a continuación con mi compañero David. Toman Andrade en contramano. Ustedes van a ver ahora los vehículos que vienen por Andrade, vienen de la zona de la avenida San Martín. Sin embargo, esta camioneta Amarok gris gira con una velocidad brutal aquí sobre la calle Andrade. Y unos metros después, unos metros adelante, unos 3 metros adelante, hay una lomada importante que los que circulamos por aquí diariamente ya sabemos que tenemos que aminorar la marcha, porque aparte Senador Long, con este cruce, ellos tienen la preferencia, siempre hay accidentes. Esta lomada, Santi, hace que la puerta de la carrocería, por la velocidad, se abra. Sí. Y unos metros después de esta carrocería, termina cayendo esta bolsa que no contenía 1.000 millones de guaraníes, Santi, audiencia, porque me acaban de pasar el conteo final. ¿Cuánto tenía? ¿Saben cuánto tenía esa bolsa? Sí.
1.550 millones de guaraníes. No, espera un ratito, Iván, por favor. Se acaba de informar desde la Policía Nacional. Esta bolsa cayó aquí mismo. Espera, Iván, con eso que estás diciendo, la historia es todavía más peliculesca. Hoy nos habla, y acá hay varios elementos que hay que empezar a poner como elementos de sospecha sobre la mesa. Antecedentes, cómo se llamaba la casa de cambios, por qué reportó originalmente lo que reportó, quiénes pudieron haber sido los responsables. Vamos de nuevo. El último dato que estás compartiendo es que solo en esa bolsa había 1.550 millones de guaraníes, no los 600 que dijeron originalmente que habían guaraníes, los 115.000 en dólares, los 25 euros que tenían y las monedas que hoy daban a conocer, que en total ya sumaba más o menos esa cifra que estás dando en este momento. Solo en esta bolsa que recogió el cuidacoches y que entregó posteriormente, así como recogió, había 1.550 millones de guaraníes. Sí, señor, y lo sabe muy bien porque esta mañana a Radio Monumental el fiscal Diego Silverberg confirmaba que el monto total en guaraníes, porque se llevaron billetes de varias divisas, sumaba 1.450 millones de guaraníes. Hablaban de 600 millones de guaraníes, 115.000 dólares, euros, reales y pesos argentinos. En total, 1.450 millones creíamos era el botín de este asalto, sí, pero no. En la bolsa que cae en este mismo sitio, segundo después del asalto, había 1.550 millones de guaraníes, por lo que el arqueo de la casa de cambios estaba mal o se dio alguna información falsa. Esa es otra arista de la investigación que se abre a partir de este elemento, sin duda alguna, porque esta casa de cambios, Fénix, tiene esta denominación nueva. Hace no mucho tiempo anteriormente se llamaba Panorama y en su momento había sido allanada justamente por agentes de la SENAT en el marco de otras investigaciones. Iván. Incluso nos comentaban de forma jocosa el día de ayer, sí, que cuando llegan los intervinientes uniformados de la SENAT, ellos creían que se trataba efectivamente de un allanamiento, pero en verdad era un asalto. Poniendo en contexto con todos esos elementos que vas tomando, haces el golpe de tu vida. Imagínense y háganse ustedes esta película. El golpe de tu vida. Te vestís de agente de la SENAT, el asalto tipo comando, como se dice en la jerga periodística, todos los detalles. Haces el atraco, concretás el atraco. Levantás las bolsas y las tirás a una carrocería, le metés contramano, generás un conflicto enorme, pudiste haber matado a un motociclista en medio de esa escapada porque uno de ellos pasa justo en ese momento. Se te cae una bolsa con 1.500 millones de guaraníes y esa imagen, esta, del cuidacoches, es la imagen de un hombre humilde que se gana la vida cuidando vehículos, que estaba levantando 1.550 millones de guaraníes. ¿Qué pasó a partir de ahí? Probablemente una suma que jamás Osvaldo Benítez hubiese imaginado tener en su poder. ¿Se imaginan ustedes el peso de esa bolsa? 1.550 millones de guaraníes, que lo recoge aquí mismo Osvaldo Benítez. Y vamos a seguir caminando porque la historia continúa. Tenemos que seguir mostrando lo que pasa en las calles de Villamorra. De aquí se recoge la bolsa con esa suma. Vehículos habían pasado al costado de la bolsa y dice el hermano de Osvaldo que él creía que se trataba de una bolsa de basura y en su intención para liberar el tránsito aquí sobre Andrade, él recoge la bolsa y viene caminando, hace este mismo trayecto que estamos haciendo a continuación. Aquí hay cámaras de seguridad, hay un gimnasio. Esta cámara de seguridad, la de este gimnasio, es la que capta esa escena que es contundente, que es clave, que nos permite ver lo que pasó en la huida de los asaltantes. Y llega Osvaldo hasta un lavadero de vehículos que se ubica en este sitio en donde estamos llegando, a este lavadero, y baja esta bolsa al costado de este árbol. ¿Te imaginaste alguna vez, Santi, que aquí al costado de este árbol podía haber una bolsa con 1.550 millones de guaraníes? No, eso jamás pasó el día de ayer, efectivamente. Ahí dejaron la bolsa. En ese momento cuando él entrega en el lavadero. Pero después, ¿qué pasa con la bolsa? ¿Alguien abrió, vio que había, constató lo que había?
o todos tenían ahí la bolsa nada más cerrada sin saber lo que era? Allí aparece en acción Ezequiel Nicolás Rubio, un ciudadano argentino de 22 años. Ezequiel es encargado del lavadero de vehículos que funciona en el estacionamiento de una pizzería que está aquí. Y dice Osvaldo que desde ese momento él pierde de vista a esta bolsa que había recogido de este sitio, y este joven argentino de 22 años, Enzo, lleva la bolsa hasta otro local, una pizzería que está en la esquina, y allí, con un señor de nombre Nicolás, que es otro ciudadano argentino dueño de la pizzería, se percatan de lo que había dentro de la bolsa. Pero atención a este dato, Santi, audiencia. Ellos no contaron en ese momento lo que habían encontrado. Todo el barrio Villamorra estaba conmocionado. Una balacera, corridas de aquí para allá, policías en cada esquina, pero esta gente no comunicó en ese momento lo que había pasado, y ese es un elemento que es tenido como sospechoso por parte de la policía y la fiscalía. No lo hacen hasta las 22 horas, en horas de la noche, cuando se comunican por teléfono con el jefe de investigaciones, César Diarte, a decirle que habían encontrado esa bolsa y que tenían supuestamente la intención de devolver la bolsa. Pasaron aproximadamente 12 horas a partir del asalto, que recordemos eran a las 14 horas. ¿Qué fue lo que detonó en esa primera comunicación? ¿Por qué no llaman al 911? ¿Por qué llaman directamente al jefe de investigaciones de Asunción? Porque dice la policía, estábamos recorriendo la zona, allanamos un hotel que está a mi izquierda. Se allanó este hotel porque se creía que aquí podían haber estado hospedados los asaltantes en el hotel. No se encontró ninguna evidencia. Y coincidentemente, minutos después, el jefe de investigaciones de Asunción recibe esa llamada por parte de esta gente que dice: nosotros tenemos la bolsa y queremos devolverla. La devolución no se concretó anoche, se concretó en la tarde de hoy, recién, en la base de investigaciones de Asunción, Santi. ¿Y por qué se dio de esa manera, Iván? ¿Tenían algún temor de entregar? ¿Tenían quizá algún tipo de miedo por lo que podía llegar a pasar en medio de los procedimientos? ¿Los procedimientos fueron los que precipitaron la entrega, ya que estaban dándose ahí nomás estos allanamientos? ¿Por qué se tardó ese tiempo? ¿Cuál es la explicación? La policía cree que sí, que el allanamiento en el hotel, el movimiento en la zona, de alguna manera moviliza a que estas personas decidan finalmente devolver esta bolsa que contenía esta millonaria suma. Sin embargo, la versión que dan estas personas es que tenían mucho miedo, que no querían quedar pegados al asalto, entonces estaban pensando la forma en la que podían colaborar y devolver esa suma sin que terminen quedando vinculados, como finalmente ocurre el día de hoy. Porque el señor Osvaldo Benítez, de 40 años, el cuidacoches, Enzo, el joven argentino de 22 años, van personalmente hasta la base de investigaciones de Asunción, en donde son entrevistados por la policía y el agente fiscal que tiene el caso, y da la versión. Ellos en ese momento no habían llevado todavía consigo el dinero. El que lleva posteriormente el dinero es el señor de nombre Nicolás, el dueño de esta pizzería, que finalmente entrega ese bolso a la policía y se retira nuevamente del lugar. Y quedan aprehendidos tanto el señor Osvaldo Benítez como Enzo Rubio, el joven de 22 años. Más tarde la fiscalía diría que ellos en realidad están colaborando y que de momento no hay alguna figura para que eventualmente estos sean procesados y queden detenidos. Pero hasta el momento la Fiscalía no dio una confirmación oficial al respecto, sino que esa fue una primera versión que daba el agente fiscal en conferencia de prensa esta tarde. En esa conferencia hablaba una persona clave en esta investigación, el comisario César Diarte, que es quien recibe la llamada ayer en horas de la noche, y le llamó mucho la atención, porque él incluso entendía que se buscaba en realidad negociar esa entrega, y él decía: no, esto de ninguna manera puede ser de esta forma. Informa a la fiscalía, y es por eso que estas personas son convocadas para que vayan hasta la base de la policía y todo se realice de forma formal,
ante la presencia de un agente del Ministerio Público. Así que si les parece podemos escuchar lo que nos contaba el comisario César Diarte esta tarde en conferencia de prensa. En donde una persona me dice que tenía conocimiento de que había recogido una bolsa conteniendo sumas de dinero. Me fui hasta el lugar que él me mencionó, posterior dialogamos y quedamos en que hablaría con la persona que tenía en su vivienda estos fajos. Quedamos para la mañana, volví a ir, nos reunimos nuevamente y pasando la hora, entonces optamos por la comunicación con el señor fiscal. Y eso de las 10 de la mañana se procedió a la aprehensión de 2 personas, ¿verdad? Que uno de ellos era que había recogido el bolso y el segundo le había entregado a esta persona, a la tercera persona, ¿verdad? Y de ahí empezó el trabajo investigativo, ¿verdad? Todo coordinado con el Ministerio Público hasta su traslado. Hoy al mediodía se apersonó una persona que dijo que iba a traer los billetes para presentar el cual había encontrado en la vía pública. ¿Estas comunicaciones que se dan con usted, comisario, se dan con la intención de devolver la totalidad o de negociar con usted? Ejemplo, ofreciéndole quedarse con una suma y devolver otra parte, o ¿cuál era el ofrecimiento exacto? Bueno, primeramente sí querían entregar la suma que habían encontrado, ¿verdad? Para deslindar cualquier responsabilidad. Así lo hicieron. Justamente hoy, en horas de la tarde, esta persona entregó un bolso lleno de dinero, el cual él lo entregó lacrado, para posterior informar al Ministerio Público para hacer el conteo correspondiente. Esto último que contabas, Iván, lo de los 1.550 millones de guaraníes como un adelanto para nuestro servicio informativo, cambia un poco lo que originalmente se tenía respecto a los cálculos que había realizado el propio Ministerio Público a partir de la versión de los administradores de esta casa de cambios. Así es, por lo que quizás ahora se pueda considerar también enviar la carpeta investigativa a la UDEA, la unidad que tiene a su cargo investigar delitos económicos, hechos punibles económicos y financieros, tanto de la policía y de la fiscalía. De cualquier manera tenemos que decir, quizás ayer en un arqueo a las apuradas se comete el error y se da un dato errado, pero el monto, la diferencia es realmente muy grande. Se hablaba de un botín total de 1.500 millones de guaraníes, 1.450 millones de guaraníes, y ahora resulta que en una sola bolsa habían 1.550 millones de guaraníes. ¿Cuánto habían en dólares? ¿Cuánto había en euros? Porque se hablaba extraoficialmente de 4 bolsas. La que cae es una aquí a metros del sitio en el que nos encontramos, Santi. Sí, definitivamente. Y el fiscal de la causa, Diego Silverberg, ¿qué es lo que mencionaba? ¿Podemos escucharlo? Sí, hablaba también él en conferencia de prensa, daba algunos detalles mencionando que de momento estas personas, tanto el señor Osvaldo como Enzo, no están directamente vinculados al asalto. Serán indagados ciertamente porque quizás la demora en avisar, en entregar ese dinero despierta algún tipo de sospechas, pero de momento no se encuentra algún elemento contundente para imputarlos eventualmente. Quizás esto pueda actualizarse en las próximas horas, pero podemos escuchar lo que decía el agente fiscal esta tarde cuando todavía no tenía el monto preciso. Él hablaba de casi 1.000 millones. Ahora confirmamos son 1.550 millones de guaraníes, pero escuchamos lo que decía el agente fiscal más temprano. Se pudo tener que estas personas querían comentar el hecho, pero tenían cierto miedo. Entonces le trajeron acá a la sede de investigación de delitos los policías. Nosotros nos constituimos acá al lugar para entrevistarnos con ellos y justamente refirieron, ¿verdad?, que también tenían miedo, le asustó la cantidad de dinero. Tenían cierto miedo también como para a ver cómo hacían la entrega, cómo contaban, que no queden pegados ellos en el asalto en sí. Y bueno, se les entrevistó, manifestaron, como te digo, que también se puede corroborar esto en los videos.
Y hoy una persona de nombre Nicolás, que sería el encargado dueño de la pizzería, es el que finalmente entregó esta bolsa arpillera, como dijo el comisario Diarte, con una cantidad aproximada. O sea, se está ahora realizando el conteo. Se pudo ver con algunos videos que ya se enviaron la cantidad que agarraba toda la mesa grande acá de la comisaría. Y se cree que es superior a los 1.000 millones de guaraníes el monto aproximado que se está... Pero que vamos a tener el conteo oficial en unos minutos más de la cantidad exacta de dinero encontrado. Sería casi la totalidad del botín fiscal, porque al cambio estamos hablando de un total de 1.400 millones de guaraníes, más o menos lo que se lograron robar el día de ayer. No, porque lo que se robó, o sea, el primer arqueo que se hizo, que nos dijo el gerente del local ayer a la noche, él refirió de 650 millones de guaraníes aproximadamente, y la otra cantidad de dinero eran divisas extranjeras. Y esta bolsa se cayó en el transcurso de la huida, es decir, no se pudo realizar ningún cambio de estas divisas. O sea, todo guaraníes lo que todo guaraníes es lo que se encontró, y como les digo, hasta ahora creemos que es un monto superior a los 1.000 millones de guaraníes. Y era 1.550 millones nada más y nada menos. El hermano del hombre al que estamos observando en este momento, el cuidacoches, que fue el primero que toma esta bolsa y que va y entrega, ¿qué es lo que dijo respecto a la detención de su hermano? Porque en un momento se lo había presentado encapuchado, detenido, prácticamente como un sospechoso, Iván. Y desde un primer momento Juan Benítez aseguró la inocencia de su hermano. Él dice que trabaja en este sitio hace muchísimos años, que es una persona a la que le cuesta incluso comunicarse, hablar o escribir. Incluso él nos relataba que al momento de firmar el acta, de acuerdo a su versión, ya luego de esta entrevista con la policía, él lee esa acta y le dice que podía firmar efectivamente porque básicamente estaba reflejada la versión que dio este hombre el día de hoy, que estaba parado en esta zona, ve que esta camioneta va en contramano, le llama la atención esa bolsa creyendo que era una bolsa que contenía basura, desechos, y la entrega a este joven de 22 años sin siquiera saber cuál era el contenido de esta bolsa. El hermano de Osvaldo Benítez asegura que su hermano no abrió la bolsa, no sabía lo que había adentro, y hoy ya cuando la policía comienza a buscarlo, finalmente hace las consultas y también se entera de lo que realmente había adentro. Y nos decía también, mi hermano entregó la bolsa, lo que hicieron después estas personas con la bolsa, yo no sé, no me hago responsable por aquello, pero mi hermano es inocente. Es lo que nos decía fuera de cámara Juan Benítez. Lo escuchamos a continuación. Porque él prácticamente no tiene esa facilidad de palabra también para estar hablando, no sabe ni a quién darle, a quién no darle, él no... ¿No sabía tu hermano que había dinero adentro de esa bolsa? No, sí, ese día él se fue, él me menciona que hubo un asalto, que yo topaba basura, mandé a topar, dijo, a topar me dijo. Y eso es lo que él me mencionó, que encontró una basura y que la pizzería llevó, pensando que era basura, en teoría. Temor también. Él ni siquiera sabía nada de eso, de que había plata, él prácticamente no. Algo que encontró y le dio a otra persona. Y otra persona recogió. Y hoy cuando él te llama para contarte que la policía lo estaba preguntando cosas, ¿qué te dijo? ¿Qué explicación te dio? No, y me contó todo desde que le dije que encontró el dinero y que le entregó. Él ni siquiera sabía que había dinero ahí primero, ¿verdad? O sea, ayer eso no me contó lo que encontró una bolsa de basura. ¿Quién te cuenta que encontró una bolsa de basura y que recogió? Nadie. Bueno, él hoy me cuenta que investigaciones vio que se cayó de un vehículo y que él recogió la bolsa y que le entregó a un Miguel, no sé qué me dice, el encargado, y que él llevó. Y ahí, eso es lo que me cuenta y eso es lo que hicieron investigaciones. Le hicieron labrar el acta, eso él firmó, me llamó porque él tampoco no lee ni escribe, entonces me llamó, me hizo video y me dijo que yo le dije que firme nomás, que todo lo que contó nomás lo que hizo. Es lo que... En tal caso, los que demoraron en entregar esa bolsa ya fueron los que se quedaron con la bolsa después de que tu hermano lo haya recogido. Claro, él prácticamente entregó esa bolsa y se quedó ahí. Los de la pizzería se quedaron con la bolsa de dinero. Ahí que ellos hicieron otra cosa, no sé.
Que abrieron o no abrieron, mi hermano solo me cuenta que entregó. Tenemos nuevas imágenes que queremos compartir con ustedes. Iván, lo que estamos observando es otro ángulo del momento en el que el cuidacoches va, recoge la bolsa, primero se percata, observa si es que ya habían ido de ahí los que se trasladaban en esa camioneta, se acerca con la bolsa y deja la bolsa en el lavadero al costado de un árbol, que es donde queda originalmente, Iván. Efectivamente, en el lugar en donde mencionó Osvaldo dejó la bolsa para que luego se hagan cargo estas otras personas que, reiteramos, según su versión, ellos quisieron colaborar desde un primer momento, pero tenían miedo de hacerlo, dadas las... Iván, permitime un segundo, perdón. Estas bolsas se tuvieron que haber caído también por el camino, se pregunta uno. Porque la bolsa claramente tenía un tipo de material que resbalaba fácilmente, que se deslizaba fácilmente en medio de maniobras, y esto ya estaba prácticamente al borde. Cuando cae esta bolsa, yo no me imagino que hayan tenido el tiempo de percatarse de eso y de volver a cerrar para asegurar esa puerta en particular de la carrocería. Lo más lógico sería que en medio de una maniobra brusca, donde todavía tenían otras vueltas que había que dar, otras lomadas que debían pasar, que la bolsa se deslice y las demás también se deslicen. Y además, esta en particular, creo que no es la bolsa que se cae. La bolsa que se cae es la más chica. O sea, estas ya son las bolsas que se quedan después de la caída de la bolsa que levanta el cuidacoche. En la esquina es donde quedan para cerrar la puerta. Vamos a ver otra secuencia. Fíjense ustedes. Frenan en este lugar. Uno de ellos abre la puerta. Ahí se percata de que había caído algo. Cierra la puerta, asegura y continúa. Pero impresionante es, Iván, porque esto que nos compartís ahora nos permite ver en la secuencia cuando bajan, cuando uno de ellos va a cerrar la puerta de atrás, de asegurar y continuar la marcha. ¿Cuántas bolsas quedaron finalmente? ¿Cuántas pudieron haber caído por el camino? ¿Cuántas se pudieron haber llevado los delincuentes? Y además, 1.550 millones en una bolsa que era más pequeña, porque si comparamos el tamaño de la bolsa con la imagen de la camioneta que nos muestra la bolsa y con la imagen del cuidacoches recogiendo la bolsa, uno puede intuir que son las bolsas pequeñas las que llevaban los 1.550 millones de guaraníes. Porque después hay una bolsa grande que probablemente tenía mayor cantidad de dinero todavía en este atraco. Las imágenes van revelando elementos realmente interesantes para reconstruir el relato y la historia, Iván. Y son imágenes que la vemos en tiempo real con la audiencia del telediario que se está enterando en exclusiva con todos estos detalles, estas nuevas imágenes. Veo las imágenes y estoy a punto de salir a caminar hacia San Martín a ver si me encuentro con alguna bolsa más, una morada en realidad, porque cierran esta puerta, la puerta de la carrocería, y no hay que olvidar que la camioneta Amarok color gris, que posteriormente se encuentra incinerada en el barrio Los Laureles ya en horas de la madrugada, no fue la única utilizada en el asalto. También utilizaron un vehículo de color azul en el que también se cargaron bolsas. Así que allí podemos hacer un cálculo realmente de alguna suma millonaria que quizás desconozcamos, esperamos, se pueda tener ese arqueo real y documental para saber cuánta plata verdaderamente se llevaron estos asaltantes, de quienes, dicho sea de paso, no se sabe nada, porque hoy sabemos de esta gente que accidentalmente encuentra la bolsa y la devuelve. De los asaltantes, hasta acá no tenemos nada. Exacto, y habrá que ver si en las próximas horas lo tenemos eventualmente. Realmente las imágenes que acabamos de compartir van complementando todavía más el relato de la historia de qué pudo haber pasado en medio de este atraco. ¿Cuánto dinero se llevaron realmente? ¿Con cuánto dinero pudieron haberse quedado?
cuánto dinero pudo haber quedado por el camino y si lo que se encontró ahora por medio de este hombre que levantó, que recogió, que entregó y luego llaman para dar entrega oficial de ese dinero, si ese es el monto total o si en el camino pudo haber quedado incluso más.